Bendiga, ya estamos aquí en Radio Máster y vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es conociendo los ministerios de la iglesia. ¿Mm? ¿Qué será eso? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Son maneras de servir a Dios. Son funciones de personas llamadas por Dios para servir dentro de la iglesia. Y vamos a estar explicando cada una de ellas. Habíamos leído en otros programas 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo da los dones, los regalos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y esos son los ministerios que vamos a estar hablando, explicando en este programa. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, la diversidad de dones es dada por el Espíritu Santo, la diversidad de ministerios es dada por el Señor Jesucristo, y la diversidad de operaciones es hecha, o la diversidad de actividades diferentes para servir a Dios es hecha por Dios Padre. Entonces, las palabras ministerio y ministro y ministrar son traducciones de palabras griegas relacionadas con diaconía, diaconía, que significa servicio o mayordomía, y que en el contexto bíblico se refiere en especial al aspecto espiritual y a la manera de servir a Dios. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, un ministerio es fundamentalmente un servicio espiritual que se presta al Señor Jesús en el marco de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? En el Nuevo Testamento, un ministerio es un servicio espiritual que se presta al Señor Jesús en el marco de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todo creyente es un miembro del cuerpo de Cristo, y así como todo miembro de nuestro cuerpo físico cumple una función diferente, también todo miembro del cuerpo de Cristo debe cumplir una función. Esa función constituye su ministerio particular dentro de la iglesia. Y eso es lo que tiene que descubrir usted: cómo servir a Dios en la extensión del reino de los cielos, en la extensión de su iglesia, en la extensión de la única obra que va a permanecer por la eternidad. Todo lo demás va a ser borrado de nuestras mentes, no va a quedar absolutamente nada, pero lo que va a quedar es lo que uno hace para servir a Dios y la recompensa allí en el cielo. Entonces, el Espíritu Santo te va a revelar los ministerios que Él tiene reservados para tu persona, para servir a Dios. Usted sí. Usted dirá: yo servir a Dios, ni sé si Dios quiere. Usted nació para servir a Dios. Usted fue creado para tener amistad con Dios, y una amistad eterna. Por eso Jesucristo dejó su gloria y murió en la cruz por usted, pagando la deuda de pecado suya y mía, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Entonces, los 5 dones del ministerio están en Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4. Entonces vamos a analizar en primer lugar algunas enseñanzas en cuanto a los ministerios, y vamos a leer este pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice así: Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes, a los cristianos, a los santos, a los apartados para Dios, para la obra del ministerio, del servicio a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser lo más parecidos a Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. De repente uno cree una cosa, de repente viene otra religión y cree otra, y se cambia de acá y se cambia de allá, y no entiende. Dice, estos vientos de doctrina vienen por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de la palabra de Dios en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es el centro, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, de quien todo su cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento y se va edificando en amor. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuáles son entonces los ministerios que Cristo ha dado a su iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito de los ministerios? Perfeccionar a los creyentes para que sirvan a Dios. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Recordemos que santo es una persona apartada para Dios. Todo cristiano es santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando se refería a los cristianos con sus cartas, decía a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, refiriéndose a aquellos que habían tomado una decisión de apartarse para Dios. Eso es así, no se refiere a santos como una persona súper especial, no. El santo es aquel que se ha decidido seguir a Dios y ha tomado esa decisión y pertenece entonces al reino de los cielos y a la única iglesia que hay, que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes deben hacer la obra del ministerio? Y los creyentes, los santos, los cristianos. ¿Y qué resulta cuando todos cumplen con el ministerio que Cristo les ha encomendado según lo que dice el versículo 12? El cuerpo de Cristo se edifica. ¿Y hasta cuándo deben funcionar estos ministerios en la iglesia? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y seamos semejantes a Jesús. Entonces, vemos que los ministerios no son cargos de los cuales alguien pueda sentirse orgulloso, sino dones o regalos de Cristo para bendición de su iglesia. Cada creyente a quien es encargado un ministerio se convierte en un servidor y debe cumplir con ese ministerio con responsabilidad y humildad. 1 Pedro 4:10 en la palabra de Dios dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva con ese don a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios da por gracia, por su amor inmerecido, capacidades a distintas personas y todos los cristianos tienen alguna capacidad que puede ser útil para la iglesia, para salvar almas, para limpiar la iglesia, para predicar, lo que sea. Dios ha dado dones, regalos de Dios, y 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, transmítalo a los otros, ministrelo a los otros, sirva a los otros. Entonces, también vamos a estar viendo ahora el ministerio de apóstol. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa un enviado. Un apóstol es un enviado. El Padre envió a Jesucristo, el apóstol por excelencia, y Jesucristo envió a sus 12 discípulos. Juan 20:21 dice: como envió el Padre, así también yo
los envío a vosotros. Entonces, ellos formaron un grupo especial de apóstoles que habían estado junto al Señor. Ese grupo de apóstoles es irreemplazable, no cambiable. Judas dejó de ser apóstol porque vendió a Jesús, fue reemplazado por Matías, otros dicen que fue reemplazado por el apóstol Pablo, pero los 12 en realidad son inamovibles y son los que estuvieron con Jesús. El apóstol Pablo, si bien fue apóstol, él no estuvo con Jesús. Él no fue de los 12, pero era apóstol. Y hay apóstoles que no son de los 12, pero que son de ministerio apostólico. Y hoy en día hay apóstoles, pocos, algunos, no todos los que se hacen llamar apóstoles son apóstoles. Hay una moda ahora de decir apóstol tal y tiene una iglesia chiquitita y es un novato en las cosas de Dios y ya se pone apóstol. Eso es un error. Si lo está escuchando y se llama apóstol, usted no es apóstol. Solamente un apóstol es una persona probada, una persona mayor, una persona que ha trabajado en la obra de Dios, que tiene una visión global, mundial, que no trabaja para una sola iglesia. El apóstol trabaja para el supervisor, viene a ser superintendente de iglesias. Quienes habla fue superintendente de toda la costa de la unión de las asambleas de Dios, y uno es como pastor de pastores, pero no tiene, digamos así, autoridad sobre las congregaciones, sino sobre el pastor para darle consejos, y es el pastor el que da, digamos, la palabra final con respecto a los mandatos o la visión de Dios que Dios le ha dado a su iglesia. El apóstol puede sugerir, puede manifestar su experiencia, pero el pastor es la autoridad máxima en la iglesia local. Vamos a un corte y seguimos.